Escalofriantes secretos del interior. 7 historias malditas reveladas que harán temblar tu alma. La noche ahogaba al pequeño pueblo en un silencio ominoso. Clara sentía un escalofrío recorrer su espalda mientras recogía a Mateo de la escuela. El aire cargaba murmullos inquietantes, sombras alargadas que danzaban ante sus ojos. Las risas nerviosas de sus vecinos se habían desvanecido, sustituidas por miradas desafiantes y susurros espeluznantes. «No te acerques a don Ernesto», decía una mujer en la tienda, su voz temblando como su mano al señalar al anciano. Con el corazón apretado, Clara ignoró sus palabras. ¿Qué podía hacer un hombre tan amable, que siempre les traía dulces y sonrisas? Pero en su pecho, la ansiedad se instalaría como un huésped no deseado. Con el paso de los días, el ambiente se tornó más denso. Clara se asomaba por la ventana y observaba cómo sus vecinos hacían lo posible por evitarlo. Veía cómo se cerraban en círculo, murmullando, miradas furtivas echando chispas de desconfianza. ¿Y esa antigua casona al final de la calle acaso sus puertas crujían de noche? Un anhelo perturbador crecía en su interior. La tarde siguiente, Mateo, con su voz juguetona, mencionó a su amigo imaginario, quien pronto le comenzaría a revelar secretos prohibidos, oscuros como la noche. «Mamá, él sabe por qué no tenemos a papá», decía el pequeño con una risa inquietante que resonaba en el alma de Clara. Su aliento se cortó, incapaz de ignorar que su hijo no podía conocer algo tan profundo, tan doloroso. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la inquietud se convirtió en desesperación. Clara decidía salir a la calle una mañana, la luz del sol apenas alcanzaba a iluminar el ambiente sombrío de su vecindario. Todo parecía irreal, casi como si una nube espesa cubriera sus mentes. El giro de la cerradura de don Ernesto resonó en su memoria. Oía las palabras del anciano, su tono dulce al ofrecerle ayuda con las bolsas. «No se preocupe, señora Clara». Pero ahora, esa dulzura se tornaba en veneno. Cuando él sonreía, ¿qué escondía entre sus arrugas? Al acercarse a la esquina, veía cómo los niños evitaban jugar cerca de su casa. Sus risas se apagaban y, en ese silencio, la amenaza invisiblemente se arrastraba. Un escalofrío recorrió su piel cuando, al salir, notó a Mateo observando con ojos desorbitados la casa abandonada, a la que solía referirse como el lugar de los desaparecidos. Al girarse, le dio la impresión de que algo oscuro acechaba en las profundidades, burlándose de su miedo. En ese instante, comprendió que el verdadero horror quizás no residía en la figura del anciano, sino en los secretos que unían a todos, un pacto de silencio donde la desconfianza crecía como una sombra, devorando su paz. ¿Podré proteger a Mateo? Dios mío, tengo que hacer algo antes de que sea demasiado tarde, pensó, el terror llenando sus venas mientras se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Sería capaz de salvarlo antes de que la oscuridad los alcanzara a ambos? El día siguiente amaneció con un cielo cubierto de nubes grises, como si el mundo entero decidiera llorar. Clara despertó con un presentimiento que le helaba la sangre. Mateo, aún dormido, parecía ajeno a la tormenta que se avecinaba. Decidió que necesitaba respuestas, así que armándose de valor, salió a buscar a don Ernesto. Al acercarse a la casa del anciano, el aire se volvió pesado, casi opresivo. Las puertas de madera crujían como si el mismo hogar respirara un lamento antiguo. Clara se detuvo un momento, dándole un vistazo a su propio reflejo en la ventana polvorienta. Allí, su rostro se mostraba pálido y asustado, como si una parte de ella supiera que no debería estar allí. Llamó a la puerta. La espera se hizo interminable. Cuando finalmente se abrió, don Ernesto apareció, su mirada oscura parecía penetrarla hasta el alma. ¡Qué sorpresa! No esperaba visitas tan temprano, dijo con una sonrisa que apenas alcanzaba sus ojos. La calidez de su voz se sentía falsa, como un disfraz. Clara trató de sonreír, pero le salió un gesto tembloroso. «Vine a hablar contigo sobre Mateo», dijo Clara, tratando de que su voz no temblara. El anciano frunció el ceño, como si hubiese oído un secreto que no debía ser revelado. Clara sintió que el mundo se encogía a su alrededor, pero respiró hondo y prosiguió. «Mateo dice que tiene un amigo imaginario, que sabe cosas. Cosas sobre su papá». Don Ernesto se quedó en silencio, su mirada pesando cada palabra. Finalmente, dijo,
los niños tienen una manera especial de ver el mundo. A veces, los amigos imaginarios no son solo productos de su mente. Esa frase, llena de misterio, la dejó helada. Más tarde, sentada en su cocina, Clara se sintió urgiada por la necesidad de proteger a su hijo, pero también atormentada por la certeza de que algo oscuro acechaba en su vecindario. Ese anciano es la clave, pensó. Debía encontrar la manera de descubrir el secreto de don Ernesto antes de que fuera demasiado tarde. La noche caía rápidamente, y la sombra de lo desconocido se extendía como un manto aterrador. Clara resolvió que esa noche, cuando todos en el pueblo estuvieran dormidos, ella regresaría a la casa de don Ernesto. Tenía que entender qué era lo que ocultaba su sonrisa envenenada. Las agujas del reloj sonaban lastimeramente mientras la oscuridad se deslizaba silenciosa, insinuándose en la casa de Clara. Mateo había caído en un profundo sueño, pero ella sabía que era ahora o nunca. Con el corazón latiendo con fuerza y el sudor frío cubriendo su frente, salió de su casa. Bajo la tenue luz de la luna, el camino hacia la casa del anciano parecía más largo de lo que realmente era. Al llegar, notó que las ventanas estaban entreabiertas. Algo palpitaba dentro, como si don Ernesto le estuviera esperando, como si supiera que estaría allí. Con tranquilidad forzada, se acercó y empujó la puerta, que gritó al abrirse. El olor antiguo, a polvo y a secretos la envolvió. ¿Qué me vas a mostrar?, murmuró en voz baja, y una risa susurrante, casi infantil, pareció responderle desde las sombras. Los escalofríos recorrieron su cuerpo mientras el eco de su propia voz resonaba en los pasillos vacíos. Con cada paso, el miedo se solidificaba como una niebla oscura, y en su pecho, el terror crujía, inminente. Justo cuando estaba a punto de girar la esquina hacia el salón, una sombra se deslizó rápidamente, apenas visible. Clara contuvo el aliento, los latidos retumbando en sus oídos sobre el ruido de su corazón, un susurro se alzó en el aire. Sus palabras envueltas en una risa que prometía revelaciones prohibidas. Ven, Clara, hay secretos que necesitas conocer. ¿Estaría dispuesta a entrar en la vorágine de lo desconocido? ¿Qué más tendría que sacrificar para saber la verdad? El aire se volvió más denso a medida que Clara avanzaba. Sus pasos resonaban en el pasillo, cada crujido de la madera parecía advertirla de que estaba cruzando una frontera que nunca debería haber cruzado. El eco del susurro aún vibraba en su mente, un hechizo cautivador y aterrador al mismo tiempo. A través de la penumbra, vislumbró la silueta de una figura sentada en una mecedora, cuyos movimientos eran casi imperceptibles. Don Ernesto estaba allí, su semblante era aún más inquietante en la luz apagada. ¿Por qué has venido, Clara?, preguntó con una voz que temblaba como un hilo de seda al roce del viento. Vine porque tartamudeó, sintiendo que su valor flaqueaba. Quiero saber qué sabe sobre Mateo, sobre su amigo quien es realmente. El anciano sonrió con un aire de satisfacción que acercaba más a la locura. Ah, el pequeño él es especial, y su amigo también. Muchos han olvidado el poder que trae la luz de la niñez. Pero hay cosas que es mejor no recordar. Clara sintió que la sangre se le helaba. Se acercó un poco más, la curiosidad superando su miedo. ¿Qué quieres decir con recordar? ¿De qué hablas? Don Ernesto hizo una pausa, sus ojos parpadeando pesadamente como si los recuerdos lo abrumaran. Lo que ves en la superficie no siempre es lo que parece. Las sombras tienen historias que contar y a veces, esos relatos pueden consumirnos. El ambiente pareció volverse aún más pesado, como si las paredes de la casa guardaran secretos de otro tiempo. Clara sintió que la oscuridad la rodeaba, las sombras danzando inquietas a su alrededor. ¿Por qué lo dices? ¿Qué más hay detrás de este lugar?, preguntó, su voz quebrándose mientras una sensación de pavor la invadía completamente. Don Ernesto se inclinó hacia adelante, inclinando la cabeza como un ave rapaz. La mente de un niño es un espejo, Clara. Refleja todo lo que está oculto. Su amigo no es un simple invento. Es el eco de algo que existe. Algo que busca volver. Antes que Clara pudiera procesar esas palabras, la mecedora se detuvo abruptamente. Un crujido resonante atravesó el silencio, como una advertencia. Ella se congeló, y el horror se apoderó de su cuerpo. ¿Volver? ¿Qué quieres decir?, os suplicó, dando un paso atrás. Don Ernesto se quedó en silencio, sus ojos fijos en algo detrás de ella. Clara, sintiendo una fría brisa recorrer su espalda, lentamente se giró. Algo se movía en la oscuridad, y una figura indistinta emergió de las sombras, tomando forma. Era un niño, de cabello oscuro y ojos grandes que reflejaban una extraña luz. ¿Quieres jugar, Clara?, preguntó con una voz casi infantil, pero en su tono había una deslealtad inquietante. El amigo de Mateo susurró, aterrorizada,
Comprendiendo que su inocencia había despertado algo que debía haber permanecido dormido, el caos se desató en su mente. Tenía que escapar. Tenía que proteger a Mateo. Pero algo en el aire la sujetaba, como si las sombras quisieran retenerla. Un grito sordo emergió de sus labios, pero era demasiado tarde. La presencia en la habitación se intensificó, y la oscuridad parecía cobrar vida propia. ¿Qué has traído con tu curiosidad, Clara? Rugió don Ernesto, su voz ahora un eco aterrador, mientras la figura del niño sonreía con picardía, acercándose a ella con una velocidad sobrenatural. Clara dio un paso atrás, los ojos desorbitados por el horror. Podría escapar de la casa de don Ernesto, o había desatado algo que no podría controlar jamás. Justo cuando la oscuridad estaba a punto de cerrarse sobre ella, un estallido de luz la envolvió. En ese momento, Clara supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Las risas de los niños resonaban en el aire mientras la conexión entre lo real y lo imaginario se desdibujaba. Y un pensamiento atravesó su mente: ¿qué pasaría si Mateo no quería ser salvado? Con el corazón estrujado por el terror, Clara giró en un intento de escapar, pero la puerta detrás de ella se cerró de golpe, dejando solo el sonido de risas macabras resonando en la oscuridad, preguntándose si realmente estaba lista para descubrir la verdad. El hechizo de iluminación se desvaneció tan rápido como había surgido, dejándola a merced de la oscuridad y una risa inquietante que parecía venir de todas partes. Clara sintió como el frío le calaba los huesos, la desesperación absorbía su energía. ¿Qué está pasando?, pensó, sintiéndose completamente atrapada. Don Ernesto, con una sonrisa que mostraba más dientes de los que debería tener, se levantó. La lucecita del niño brillaba con un aura casi pulsante, como un faro que atraía a las criaturas de la noche. Con cada paso que daba, las sombras inclinaban sus formas, como si estuvieran tratando de protegerlo, o de encerrarla más allá de la frontera de la razón. ¿Por qué no te unes a nosotros, Clara?, murmuró el niño, su voz transformándose de un tono amigable a uno que daba escalofríos. La idea de unirse a él era abrumadora, pero su impulso natural era correr, gritar, escapar. Sin embargo, sus piernas parecían fundirse con el suelo, absorbiendo el miedo que la mantenía inmóvil. Clara, Clara, sonaba la voz de Mateo detrás de ella. Aquello era un eco encadenado, envolviendo la mente de Clara en una neblina de confusión. Sus instintos gritaban que debía seguirlo, pero el temor a lo que dejaba atrás la mantenía cautiva. Desesperada, volvió a mirar a don Ernesto, esperando encontrar en sus ojos alguna respuesta, cualquier cosa que la guiara. Los caminos que elegimos, Clara, muchas veces nos definen, dijo, acercándose un poco más. El niño que ves, el amigo de Mateo, es parte de una historia que tú has desenterrado. Y todos, en algún punto, tenemos secretos que nos persiguen. Clara luchó por hallar su voz, pero antes de que pudiera formular una pregunta, el niño extendió su mano hacia ella. Su gesto era cálido, casi maternal, pero había un aire de posesión, como si anhelara no solo compañía, sino su esencia misma. Una brisa fría recorrió su espalda, su mente se llenó de imágenes de niños correteando, de risas transformándose en gritos en una pesadilla. Ella necesitaba actuar. Sin pensar, corrió hacia la puerta que Electiva cerró, pero en el instante en que su mano alcanzó el picaporte, una risa estruendosa llenó el ambiente. Las sombras comenzaron a moverse, danzando frente a sus ojos, creando figuras deformadas de lo que una vez conoció. La puerta se negaba a ceder, como si las sombras la sostuvieran, jugando con su destino. «Mantente cerca de mí», gritó Mateo, su voz ahora distante, mientras una mirada de desesperación cruzaba su expresión infantil. Clara se volvió hacia él, respirando con dificultad, sintiendo el sudor frío deslizándose por su frente. «Mateo, no. Tienes que salir de aquí, no puedes quedarte con ellos». Pero sus palabras parecían perderse en la niebla oscura que se alzaba entre ellos, formando un abismo. En un llameante instante de claridad, comprendió que esa oscuridad era un eco, no solo de su pasado, sino de todos los niños que habían cruzado este umbral antes que ella. Los pendones de sombra se convirtieron en rostros, sus miedos, sus risas, tejiendo una red de terror palpable que amenazaba con tragarlas a ambas. La mecedora de don Ernesto comenzó a moverse nuevamente, un ritmo acompasado y hipnótico, mientras el anciano comenzaba a pronunciar palabras en un idioma antiguo, resonando con un poder que hacía temblar las paredes. Clara sintió como si un peso la aplastara, como si esas palabras invocaran todo aquello que pudo haber hecho que la conexión con la luz se rompiera. El niño, ahora más cerca, la miraba con un brillo en sus ojos que dejaba ver que no había salvación. Clara comprendió que no solo había rescatado la curiosidad, sino también la invitación a un abismo del que no había retorno. «¿Y si encuentras la verdad que llevaste contigo?», preguntó don Ernesto con un aire burlón que hacía eco en su mente.
Fue en ese momento que Clara sintió un viento gélido a su alrededor, y con ello, la certeza de que el juego había comenzado. Una nueva y aterradora idea se introdujo en su mente, ¿y si era demasiado tarde para salvar a Mateo? Sin poder soportar más, se lanzó hacia el niño, dispuesta a gritar, a despertar la luz. Pero ante sus ojos, la mecedora comenzó a girar, y todo se tornó oscuro, llevándola de vuelta a la penumbra. Clara comprendió que la oscuridad ocultaba más que su miedo, quizás había desatado algo que, quizás, nunca debería haber sido despertado. Las risas siguieron resonando, ahora nítidas y melancólicas, mientras la conexión con la realidad se desdibujaba. Y en esos momentos finales, Clara se preguntaba si alguna vez podría escapar del silencio, o había entregado su alma a la oscuridad. La verdad es un espejismo, Clara. Y a veces, no hay vuelta atrás. La risa se convirtió en su música de despedida, mientras la habitación se cerraba sobre ella, y en la distancia, una voz resonó, ya no hay camino de regreso. La oscuridad se tragó a Clara, mientras su mente giraba en un torbellino de confusión y pánico. La risa se desvaneció, pero no el eco de sus palabras. No hay camino de regreso resonaba en sus oídos como un mantra, un recordatorio de su inminente perdición. Los recuerdos de cada paso que había dado en esta casa maldita regresaban a ella, como sombras llenas de rostros olvidados. Vio niños riendo, jugando, pero en vez de alegría, había una tristeza profunda. Aquellos rostros estaban congelados en la angustia mientras la oscuridad devoraba su esencia. ¿Eran aquellos los espíritus atrapados que don Ernesto había mencionado? El miedo la invadió. ¿Había ella desenterrado no solo su curiosidad, sino también sus almas? Clara se encontró en un pasillo que se alargaba en la penumbra. Cada paso que daba la llevó a una habitación más sombría. Se detuvo frente a un espejo cubierto de polvo. Su reflejo tembló, y con ello, la imagen de Mateo apareció detrás de ella, sus ojos asustados mirándola fijamente. «Mateo», gritó, girándose rápidamente. Pero el niño se desvaneció en la negrura antes de que pudiera tocarlo. «Debes encontrar la luz», Clara susurró una voz del espejo, y los ojos de su reflejo se transformaron en un abismo oscuro, como el mismo espejo se encajara en su alma. «La luz es la única forma de salir o de perderte para siempre». Clara sintió su corazón retumbar en su pecho. Las paredes comenzaron a cerrarse a su alrededor, y una presión creciente la empujaba hacia el espejo. Con cada respiración, un frío gélido la envolvía, haciéndole sentir que estaba siendo succionada por un vacío interminable. La risa había regresado, pero esta vez era diferente, era más como un susurro tentador que prometía liberación. Solo un paso más, Clara se oía. Y de nuevo, la voz del niño, «Únete a nosotros», ¿qué significa eso?, pensó mientras su mano se acercaba al espejo. Las imágenes comenzaron a revolotear ante sus ojos, niños de la casa, sus vidas truncadas, momentos de alegría que se convirtieron en llanto. Era el ciclo completo de la pérdida. Clara, temblando, sintió como una lágrima brotaba de sus ojos. En un instante, todo cambió. El espejo brilló intensamente y la figura del niño apareció de nuevo, pero esta vez, su rostro estaba distorsionado por el dolor. «Mateo». Clara sintió que la realidad se desmoronaba. Tenía que encontrarlo. «Mateo», gritó a la negrura. «Estoy aquí. Te encontraré», sin más que perder, dio un paso hacia el espejo. Un destello de luz la envolvió y la arrastró hacia un túnel oscuro donde podía escuchar gritos y risas. Al final de ese túnel, había una luz brillante, casi cegadora, pero Clara se aferró a la idea de que allí estaba la salida, pero cuando emergió, no estaba en el mismo lugar. Se encontró en un patio. Las risas resonaban más fuertes ahora, pero no eran risas de alegría, eran gritos de desesperación. En el centro, un círculo de niños la observaba, esperando. Cada uno de sus rostros mostraba una mezcla de anhelo y miedo. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Clara, sintiéndose atrapada entre la luz y la oscuridad. Uno de ellos, con una mirada triste, susurró, «Los que no pudimos salir». La risa continuó, creciendo en volumen un coro de ecos anhelantes. Y en la esquina del jardín, Clara vio a Mateo, atrapado entre las sombras, su rostro pálido iluminado solo por la luz tenue de un farol. Los ojos de Clara se llenaron de determinación. «No voy a dejarte aquí, Mateo, te prometo que saldremos», pero antes de que pudiera moverse, las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, formando figuras horripilantes, sonriendo, acercándose cada vez más. Clara sintió que el miedo la aplastaba nuevamente. La presión de lo desconocido aumentaba, amenazando con consumirla. El frío regresó, y la risa se intensificó. ¿Lograría encontrar la verdad que necesitaba para salvar a su amigo? La luz titiló,
y el eco de las risas se tornó en una nube de susurros. Clara comprendió que lo que había despertado al llegar no era solo la curiosidad, sino un oscuro secreto compartido. «¿Estás lista para descubrir qué hay realmente detrás de esa luz?», dijo una voz más cercana, revelando la presencia de don Ernesto, quien había reaparecido entre las sombras, con una sonrisa aún más siniestra. La marcha hacia lo desconocido no había hecho más que comenzar. Las risas se tornaron en gritos desgarradores, resonando en el aire espeso como un eco de agonía. Clara miró a su alrededor, su corazón palpitante retumbando en sus oídos. La figura de don Ernesto se erguía en la penumbra, su sonrisa macabra iluminada por un destello de locura. «¿Qué has hecho?», preguntó Clara, su voz temblando, tratando de no mirar las sombras que se acercaban, moviéndose con una lentitud tortuosa y burlona. Don Ernesto dio un paso adelante, su sombra proyectándose sobre ella como un manto de terror. «Lo que debías hacer», Clara respondió con un susurro, como si cada palabra pudiera invocar más miedo. «Has abierto la puerta a lo que se esconde en esta casa. Ellos están aquí y te están esperando». Clara no podía quitar la vista de Mateo, quien parecía perdido, anhelante de ser rescatado. Con cada instante que pasaba, los susurros se volvieron más fuertes, llenos de promesas engañosas. «Únete a nosotros», repetían. Las voces de los niños la rodeaban como si fueran un coro de espíritus atrapados, clamando por ayuda, pero también advirtiéndole. «No puedo», gritó, intentando mantener su resolución mientras la presión de la oscuridad la envolvía. Don Ernesto soltó una risa baja, casi musical, que reverberó en el aire. «Las almas que habitan aquí no son solo sombras, Clara. Tienen historias que ansían contar y tú estás destinada a escucharlas». Clara retrocedió un paso, casi eludiendo la mano extendida del hombre, pero las sombras la seguían, danzando intensamente en torno a ella. Un estremecimiento recorrió su espalda. Las figuras inamovibles de los niños comenzaron a tomar forma, mostrando rostros de horror y desesperanza. Eran los ojos de sus sueños destruidos que la miraban con súplica. «Mateo», gritó de nuevo, extendiendo su brazo hacia el niño, que parecía moverse de manera errática entre las sombras. Clara se sintió atrapada entre dos mundos, el de la luz y el de la oscuridad, templo de recuerdos olvidados y risas marchitas. Justo cuando iba a dar otro paso hacia Mateo, una fuerza invisible la empujó al suelo, haciéndola caer de rodillas sobre la tierra helada del patio. La risa se transformó en un grito furioso, vibrando en cada rincón de la casa como una tormenta de locura. En ese instante, Clara vio reflejados los rostros de los niños en el suelo, victorias y fracasos mezclados en una danza macabra. «Escucha», gritó un niño de ojos tristes, con un rostro casi transparente. «No te vayas, no puedes dejarnos aquí. El tiempo se acaba». «¿Qué tiempo?», Clara preguntó, confusa, mientras la oscuridad parecía devorar todo lo que conocía. «El tiempo de elegir. Para algunos, es ahora, para otros, puede que nunca», susurró don Ernesto, su voz envolviéndola como un manto. La desesperación aumentó. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, las figuras comenzaron a acercarse más, sus sombras alargándose en una grotesca representación del miedo. Clara pudo ver los rostros de aquellos que habían quedado atrapados, sus deseos y penas flotando en el aire como un pesado aroma de decepción. De repente, una voz poderosa emergió entre el bullicio, resonando como un trueno. «Clara». Era Mateo. Desde la oscuridad, su mano se extendió, un faro de esperanza en medio de tanto horror. «Ven». «Rápido», exclamó, su voz era la única luz brillante en la inmensidad. Clara sintió la fuerza de su conexión, pero la presión aumentaba, como si la misma casa quisiera mantenerla en su interior. El tiempo se detuvo en un exceso de horror y esperanza, las sombras avanzaron, dispuestas a arrastrarla hacia la oscuridad perpetua, pero justo cuando Clara estaba a punto de ceder, recordó la voz del espejo. La luz es la única forma de salir. La risa en sus oídos se transformó en un grito ensordecedor, mientras ella luchaba por levantarse, por encontrar dentro de ella esa chispa de luz. La luz que podría romper las cadenas que la amarraban. «Yo elijo salir», gritó con todas sus fuerzas, sintiendo como una energía desconocida vibraba a su alrededor, rompiendo la oscuridad que la rodeaba, pero la casa respondió con un estruendo, como si no estuviera lista para dejarla ir y, de repente, todo comenzó a desvanecerse. La luz se volvió un abismo voraz mientras Clara y Mateo luchaban por unirse, mientras las sombras aullaban de furia, queriendo arrastrarlos de vuelta. ¿Escaparía Clara de este tenebroso destino, o sería condenada a ser parte de los ecos de aquella casa maldita? La respuesta estaba cerca, pero las sombras no se rendirían fácilmente. ¿Qué secretos aún quedaban por revelar? Las paredes de la casa parecían cobrar vida, una respiración honda que vibraba a través de cada rincón, arrastrando ecos de sufrimiento. «Clara»,
Aún en el suelo, sentía la fría tierra apoderándose de sus manos, como si la gravedad misma quisiera aplastarla. La luz que había invocado flaqueaba, y con ella, su esperanza. Mateo, gritó, desesperada, mientras las sombras se retorcerían a su alrededor. Las figuras de los niños habían tomado más forma, sus ojos eran ahora fríos y vacíos, reflejando el terror de una promesa incumplida. Don Ernesto, con su mirada de locura, parece disfrutar de la tormenta de horror que había desatado. Siempre hay un precio, Clara dijo, sus palabras resonando como el eco de un funeral. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Clara sintió el pulso de la tentación, cada segundo desgarrándole la mente. El precio, ¿qué precio?, pensó, el miedo y la desesperación jugando un juego cruel en su corazón. Las sombras giraban y se sumían en un baile macabro, susurros que prometían libertades que parecían inalcanzables. «Detente», exclamó, a punto de entrar en pánico. Su sufrimiento disparaba, los ojos de Mateo brillaban, y aunque estaba atrapado entre la penumbra, su voluntad luchaba contra la oscuridad. «Clara, vamos», gritó otra vez, su mano aún extendida. La conexión entre ellos era palpable, un hilo de luz en medio de la amarga oscuridad. Las sombras avanzaron, moviéndose como una serpiente hambrienta. Clara sabía que tenía que decidir. Y de repente, la voz de los niños resonó en su mente, un coro de súplicas desesperadas. «¿Por qué no nos escuchas?» «¿Por qué?», preguntaban, sus rostros etéreos llenos de un sufrimiento que se extendía más allá de la vida. Pese a la creciente tensión, una voz entre ellas resonó más fuerte, clara como el cristal, que hizo tambalear su comprensión. «La única manera de liberarnos», dijo una niña con un vestido blanco y descolorido, «es que tú te unas. Entonces, seremos libres». «No, no puedo», respondió Clara, el terror invadiéndola. «No quiero ser como ustedes, atrapada en esta oscuridad». Don Ernesto rió locuazmente. «¿Acaso crees que elige liberarse? Ellos ya son parte de esto. Pero tú puedes ser nuestra salvación. Te necesitamos». El aire se volvió denso y turbio, cada vez más opresor. Clara sintió un giro de la realidad, como si la casa intentara cerrarse en torno a ella, encadenándola. Era una pesadilla despierta, un ciclo interminable de sombras y recuerdos. Desesperada, volvió a mirar a Mateo. «Dame tu mano», gritó de nuevo. La tristeza y la fortaleza estaban en su voz, su única esperanza de recuperar lo que había perdido. El suelo tembló y las sombras se agitaron, como si la casa misma les advirtiera, tratando de resistir el poder del amor. Pero allí, entre el caos, Clara recordó las palabras del espejo, susurros que parecían fluir desde un rincón olvidado de su mente: «La luz es el sacrificio. La luz es el precio». Así, con una determinación desgarrando su alma, Clara levantó la mano y la apretó contra su pecho. La energía que había estado acumulando se volvió un fuego ardiente, un brillo que iluminaba el oscuro vestíbulo. «Yo soy la luz», gritó. Justo cuando las sombras se abalanzaban sobre ella, Clara sintió como la luz expandía su calor, desplazando a la oscuridad como un torrente. Las figuras ensombrecidas se frenaron, sus gritos se tornaron en lamentos sombríos. Clara se percató de que el tiempo de elegir no era solo para ella, era una elección colectiva, pero antes de que pudiera comprender el completo alcance de su poder, la casa emitió un grito desgarrador, uno que parecía cultivar el miedo más profundo en el alma de aquellos que escuchaban. Un sonido que resonó como una advertencia, incluso las paredes temblaron ante el clamor, y entonces, todo se oscureció. Los ojos de Mateo desaparecieron detrás de una pared de sombras, su mano se desvaneció. Clara sintió el hilo que los conectaba cortarse, y con él, su fuerza se desvaneció. La luz que había emergido comenzó a apagarse, y en su interior brotó una pregunta. ¿Qué retumbó más fuerte que cualquier grito? ¿Era esta realmente la elección que debía hacer? Mientras tomaba aliento, la casa comenzó a desmoronarse. ¿Podía salvar a Mateo si ella misma quedaba atrapada? Lo único que le quedaba era la esencia de su amor, y en medio de ese caos, Clara juró que ese amor sería su faro. La oscuridad a su alrededor se rió de su determinación. Pero una chispa quedó encendida en su interior. ¿Podría realmente cambiar su destino o se convertiría en otra historia de horror marcada en las paredes de la casa? El eco de sus pensamientos quedó ahogado en el grito de la casa, y de repente, una voz conocida le susurró en la oscuridad: «El sacrificio siempre conlleva una revelación». ¿Podría ser el sacrificio de Clara el camino para liberar a todos, o solo un camino directo a su ruina? Las sombras se retorcieron de nuevo, reclamando cada rincón a su paso. Clara se levantó con esfuerzo, sintiendo como el peso de la desesperación intentaba reducirla nuevamente al suelo. La luz que una vez brilló se apagaba rápidamente, convirtiéndose en un tenue resplandor, casi como un faro en la niebla que lucha por mantenerse encendido. Desde el centro de esa oscuridad,
Una respiración sibilante parecía brotar de las paredes, como si el hogar mismo estuviera vivo y al acecho, esperando a que su coraje se desvaneciera. Clara se aferró a la memoria de Mateo, el brillo en sus ojos, su voz, y con esa energía renovada, comenzó a moverse hacia el lugar donde había estado con él. Mateo, gritó, su voz resonando en el silencio opresor. Sin embargo, la casa no respondía. Las sombras a su alrededor empezaron a formar figuras nebulosas que susurraban a sus espaldas, burlándose de su dolor, elevando el miedo a cada latido de su corazón. De pronto, una risa infantil, suave y crujiente, flotó a su alrededor. Los rostros de los niños se agrandaron entre las sombras, sus ojos inyectados de un sufrimiento eterno. Eres valiente, Clara, pero esta no es una batalla que puedas ganar, murmuró una de las niñas, acercándose sigilosamente, su rostro iluminado por una suave luz que parecía provenir de su propia esencia. Clara se chirrió, apretando los dientes. No estoy aquí para pelear, vengo a salvar a Mateo. ¿Por qué están atrapados aquí? ¿Qué quieren de mí? Las sombras vibraron, y una oleada de risas resonó en el aire. No es solo tu amor lo que queremos. Eres un puente, Clara. Solamente tú puedes unir nuestros mundos. Pero, ¿qué estás dispuesta a sacrificar? La voz de los niños se hizo más profunda, fusionándose en un coro de lamentos. Los ecos de su sufrimiento comenzaron a tomar forma, imágenes de sus vidas truncadas aparecieron ante Clara, escenas desgarradoras que la llevó a un abismo de compasión. ¿Qué diría ella si estuviera en su lugar? ¿Acaso el amor era suficiente para soportar tanto dolor? Frente a ella, la figura de Mateo emergió de las sombras, su semblante pálido y perdido, como si estuviera atrapado en un profundo sueño, con un hilo de luz borroso abriéndose paso entre las tinieblas. Clara sintió que el amor que compartían era el único defendido de la oscuridad. Clara, susurró Mateo, su voz era un eco distante. Su mano parecía abrirse, en un gesto de súplica, y a la vez, una advertencia. De repente, la casa vibró con una intensidad creciente y Clara se dio cuenta de que necesitaba actuar rápido. Se la ofreció su luz, el sacrificio brotando desde lo más profundo de su ser. Alzó la mano y gritó, «Libérame a él. Libérame a todos». Las sombras comenzaron a agitarse violentamente, pero ella no retrocedió. El brillo de su luz pareció reforzarse, pero había un precio a pagar. Las figuras de los niños, atrapadas en su sufrimiento, se acercaron, extendiendo sus pequeñas manos ansiosas. Su desesperación era tangible, sus ojos deseaban solo un atisbo de esperanza. La luz se volvió cálida, casi hirviendo, y Clara sintió la conexión. En un instante, dos caminos se entrelazaron en un solo pulso. Podía liberarlos, pero eso significaría perder algo de sí misma. El eco de las paredes resonó su decisión, implacable y claro. Cada sacrificio podría costarle su propia esencia. El rostro de Mateo ahora se tornó en una mueca de angustia, como si estuviera comprendiendo las consecuencias de sus propios deseos. Clara no, gritó, pero era demasiado tarde. Antes de que Clara pudiera tomar aliento, una descomunal risa resonó, envolviendo la casa en un terror absoluto. La luz titiló, como vela en tormenta, y con otro segundo de duda, un grito desgarrador se alzó de las profundidades, y entonces, la casa se estremeció al borde del colapso, despojándose de sus secretos. Clara sintió una presión asfixiante, un último aliento que intentaba sacar a la luz lo que se escondía en su oscuro interior. Ahora estaba a punto de enfrentarse no solo a la casa, sino a las verdades más oscuras que habitaban en su corazón. Entre sombras y lamentos, Clara se hizo dos preguntas que resonaron en la penumbra. ¿Era ella realmente la luz que necesitaban? ¿Qué parte de su alma estaba dispuesta a ofrecer? El aire estaba cargado de una tensión helada, y el grito final de la casa quebró el silencio. ¿Podía Clara encontrar el camino en esta oscuridad, o sería tragada por el abismo, junto con todos los que amaba? Clara permaneció inmóvil, sintiendo como su corazón latía furiosamente, como si quisiera escapar de su pecho. Las sombras se retorcieron a su alrededor, arrastrando consigo sus ecos de agonía en un vaivén aterrador. Con el último grito, la casa pareció hundirse en un silencio sepulcral, como si la oscuridad misma contuviera la respiración. De repente, una luz titilante emergió de la nada, proyectándose contra las paredes ennegrecidas por el tiempo. Era un candil, un objeto olvidado que bailaba en un rincón polvoriento. Clara se acercó, sintiendo un tirón magnético hacia la débil llama. Al tocar el candil, una visión atravesó su mente. Un grupo de niños, todos muy parecidos a los que había visto antes, reían y jugaban en un jardín radiante, sin sombras ni dolor. «Ayuda», clamó una voz ahogada, desgarrando la imagen brillante. Clara se dio vuelta con rapidez. Era Mateo, atrapado en una gélida prisión que lo mantenía a distancia. Su rostro reflejaba puro horror. Clara sintió que el candil se enfriaba en sus manos,
y la luz comenzó a debilitarse nuevamente. Sin saber por qué, la palabra sacrificio resonó en su mente como un eco inexplicable. ¿Qué quería decir? Una sombra se deslizaba entre las sombras, tomando forma, haciéndose carne. Clara no pudo evitar contener la respiración al reconocer al niño que había hablado antes. No puedes salvarlo solo con el amor, Clara. Debes decidir lo que estás dispuesta a perder, susurró el niño con una dulzura inquietante. No quiero perder nada, gritó ella, su voz rebotando en el vacío oscuro. El eco de su desesperación hizo vibrar las dunas de sombra, creando una danza macabra. Mientras la figura del niño se acercaba, Clara convino que la luz disminuiría, pero ¿dar algo a cambio? La idea la aterraba, pero algo en su interior sabía que era necesaria una elección. Aquí, en este lugar, los lazos que formamos definen nuestra existencia, dijo el niño, su cefalea resplandecía bajo la luz menguante. Si deseas que Mateo vuelva, debes entregar algo que ya no te pertenece. Pero todavía hay tiempo, aún puedes desistir. Clara se dio cuenta de que cada latido de su corazón era una cuenta atrás. Los rostros de los niños llorones la rodeaban de nuevo, sus miedos flotando en el aire como un gas denso, a punto de asfixiarla. Ella no podía elegir entre Mateo y ellos. Le dolía más que el miedo, más que cualquier sombra de esta casa maldita. Mateo se vio forzada a gritar de nuevo, a pesar de que su voz era un susurro desvanecido por el eco espantoso de la risa infantil. Sin embargo, ese grito no la unió a él, en la distancia, la oscuridad lo mantenía atrapado. El niño que antes le había hablado ahora estaba al lado del candil, extendiendo su mano, con una propuesta palpable. ¿Te atreverás? ¿Qué tal si te entrego un fragmento de tu recuerdo de felicidad? El collar que lleva tu luz será más que un objeto, será un faro para ellos, para todos los que sufren, incluso para ti. La súplica en su voz se mezclaba con una mezcla de dulzura y veneno, tan seductora como repugnante. Clara sintió un tirón hacia esa oferta, pues mientras pensaba en Mateo, recordaba cada instante que lo había hecho feliz. Tu alegría a cambio de su vida, murmuró el niño, como si supiera lo que Clara estaba considerando. La elección se hizo obligatoria. Entonces, una imagen se recortó en su memoria, esa noche estrellada en la que había bailado con Mateo bajo la luz de la luna. Era el momento más puro de su vida. Clara cerró los ojos, conteniendo las lágrimas que amenazaban con escurrirse. Podía sentir cómo la ansiedad se mezclaba con una sensación de liberación. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una voz le advirtió, ¿quién quedaría si lo entregaba todo? La casa ya se quejaba, su murmullo se transformaba en un rugido. La intensidad del viento comenzó a girar a su alrededor, como si la casa supiera que su tiempo se había agotado. Las sombras retumbaron, y el dolor de los niños se hizo presente, elevándose en clamores desesperados. Clara debía decidir, si quería salvar a Mateo, tendría que elegir dejar ir lo que más amaba. Y en ese instante, un grito desgarrador rasgó el aire, resonando como el eco de su sacrificio. ¿Estaba dispuesta a vivir con esa pérdida? ¿Podría regresar a un mundo sin la felicidad que Mateo le había dado? El candil se nudó en su mano, iluminando un nuevo camino a seguir. Y en el centro del caos, Clara supo que lo que estaba a punto de hacer cambiaría su vida para siempre. El dolor de la elección estaba al borde de quebrantarla, mientras una sombra se acercaba, ansiosa y cautelosa. Ahora, Clara, elige antes de que la oportunidad se deslice entre tus manos. El tiempo se desmoronaba y la oscuridad se cernía. ¿Podría encontrar la luz en su corazón mientras andaba por este camino sin retorno? Cada latido era una cuenta atrás, y la casa misma estaba lista para reclamar su precio. La luz titilante del candil comenzó a oscilar, como el delicado balance entre la esperanza y la fatalidad. Clara se sintió atrapada en un juego macabro. Las sombras a su alrededor parecían susurrar, burlarse de su angustia. ¿Qué estás dispuesta a perder? Resonaba la pregunta en su mente, como un eco de lo que había aprendido en este lugar maldito. No había tiempo, debía decidir. Mientras miraba a Mateo, su corazón se rompía por dentro. Era su vida, su alegría, pero ¿podría realmente dejarlo ir? En un instante fugaz, recordó cada risa compartida, cada aventura, cada abrazo. Sin embargo, la mirada del niño al que había llegado a amar por encima de todo la obligó a entender, no se trataba solo de perder. Era una elección entre liberarlo a él y condenar a otros. La presión en su pecho aumentaba, como si la casa misma quisiera tragarse su voluntad. Mateo, susurró, sintiendo como las lágrimas calientes brotaban de sus ojos. En ese segundo, se dio cuenta de que su amor no tenía límites. Como podía dejarlo atrás, el niño con el candil se acercó más, sus ojos reflejaban un conocimiento antiguo que la aterró. A veces, el sacrificio más grande es aquel que nunca quisimos afrontar.
Clara cerró los ojos. Se sentía como si el tiempo se detuviera. Todos los niños atrapados ahí miraban, deseosos de ser liberados, y en sus rostros, Clara vio un reflejo de su propio miedo. Es la única manera, pensó. Se arrodilló, sintiendo como el frío de la tierra la envolvía. Yo lo haré. La luz del candil brilló intensamente, como si la casa reconociera su resolución. Las sombras se deslizaron ante ella, como cautivas de un poder que Clara nunca supo que tenía. Estaba lista para ofrecer su felicidad, su recuerdo más preciado, alzó el candil hacia el niño, y como un sacrificio ritual, pronunció las palabras que se habían acumulado en su corazón. Te ofrezco lo que fui, toda la alegría que me diste a cambio de su libertad. Un grito resonante emergió del abismo, como si cada niño atrapado hubiera dado la bienvenida a su destino. Las sombras se arrebataron con furia, y un destello de luz comenzó a llenar la habitación. Clara sintió cómo se rompía algo dentro de ella mientras la esencia de su felicidad se desprendía, cada recuerdo un hilo brillante que se deslizaba de sus manos. No, gritó, pero ya era demasiado tarde. Un estallido de luz llenó el patio, y en un instante, Clara vio cómo las sombras se disipaban, liberando a los otros niños. Las risas que antes habían sido suaves lamentos ahora se transformaron en alegres gritos mientras sus almas regresaban a la vida. Y entre ellas, vio a Mateo, su rostro iluminado por un brillo de esperanza. Clara, exclamó el niño, corriendo hacia ella, pero todo sucedía de manera tan rápida que Clara sintió que sus fuerzas flaqueaban. La luz de su sacrificio se intensificaba, arrastrando todo lo que había querido hacia la eternidad. En un instante, sus ojos se encontraron y Clara comprendió el verdadero significado de lo que había hecho. Ella había perdido su felicidad, pero había salvado a su hijo. Con un último suspiro, la luz la envolvió por completo. Ella sintió como una paz profunda la inundaba, incluso mientras la oscuridad de la casa, finalmente esclavizada por su propio horror, comenzaba a desvanecerse. Con cada niño liberado, se llevaban un fragmento de ella, y a todos ellos, como un eco distante, les decía, ahora están libres. Las paredes de la casa crujieron, y, en un último grito, se desmoronaron sobre sí mismas. Clara sintió cada ladrillo, cada sombra, cada dolor y cada miedo desaparecer. La oscuridad había sido derrotada, pero el precio había sido alto. Su propia luz estaba sellada en el candil, un legado de amor que podría brillar en el corazón de otros. Cuando todo se disipó, y la casa dejó de existir, el aire fresco de la noche entró como un viento nuevo. Clara se sintió ligera. Ya no había desesperación, pero su corazón llevaba una tristeza profunda, el eco de una existencia que había elegido sacrificar. Mientras Mateo corría hacia ella, Clara lo estrechó entre sus brazos, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo, y una sonrisa se dibujaba en su rostro. Estamos juntos, le susurró. En el eco de esa palabra, Clara entendió que el amor siempre podría vencer, y aunque había perdido partes de sí misma, había ganado algo más grande. Había devuelto la luz y, de alguna manera, siempre vivirían en la memoria de aquellos niños. La noche se veía hermosa, y mientras caminaban juntos hacia adelante, Clara sabía que, aunque había cruzado una frontera oscura, había vuelto con un propósito: cuidar de su hijo y honrar la luz que brilla incluso en las noches más sombrías. No había camino de regreso, pero sí uno hacia el futuro. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que cambiarán tu forma de ver el mundo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que esta comunidad crezca. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final, porque queremos saber cómo lo vivieron. Compartí instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyar este canal. Los verdaderos fans comprenden la importancia de estar juntos en esta experiencia. Hazlo ahora.